Bien, como para continuar con lo que estuvimos hablando en la última clase, que estuvimos hablando del tejido muscular, habíamos empezado a hablar un poquito en general de lo que se llaman tejidos excitables, ¿sí? Son aquellos que van a ser capaces de responder a un estímulo nervioso, entre los cuales principalmente se van a encontrar el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿sí? Además de las glándulas secretoras de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo. Habíamos empezado a hablar un poco acerca de cómo está constituido el sistema nervioso, cómo se lo puede dividir desde un punto de vista anatómico. Clasificamos en sistema nervioso central y periférico, donde se encontraban en el sistema nervioso central el encéfalo y la médula espinal, que son los productores de la corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo. Del sistema nervioso central iban a salir un montón de cables que iban a constituir lo que se llamaba sistema nervioso periférico, ¿sí? Y dentro de ese sistema nervioso periférico nos encontrábamos, se llamaba también sistema nervioso de la vida de relación o de la vida animal, y se iban a encontrar dentro de este sistema nervioso periférico un montón de cables conductores de la corriente eléctrica que iban a ser lo que se llaman pares craneales y nervios raquídeos o espinales. Los pares craneales salían desde el encéfalo, mientras que de la médula espinal iban a salir los nervios raquídeos o espinales, ¿sí? Los pares craneales son un total de 12 pares, mientras que los nervios raquídeos o espinales eran un total de 31 pares distribuidos en los distintos sectores de la columna vertebral. Nuestra columna va haciendo curvas, ¿sí? Y vamos a tener distintos sectores en la columna vertebral, como la región cervical, que es todo lo que abarca la zona del cuello, ¿sí? Recuerden que si hablamos de zona cervical, estamos hablando básicamente de la zona del cuello. Por debajo le sigue la región dorsal o torácica, que está relacionado con un espacio llamado tórax, ¿sí? Debajo la región lumbar, debajo la región sacra y la región coxigia. De cada uno de esos segmentos de la columna vertebral, desde la médula, iban a salir estos nervios raquídeos o espinales que se dividían de esta manera. 8 nervios en la región cervical, 2 en la región dorsal o torácica, 5 en la región lumbar, 5 en la región sacra, y el último par es el par de nervios coxigios, ¿sí? Les había comentado que, como dijimos, el sistema nervioso central es el productor de la corriente eléctrica que va a viajar a través de todo nuestro cuerpo gracias a estos nervios, que son los pares craneales y los nervios raquídeos o espinales, ¿sí? El sistema nervioso central es el productor de la corriente eléctrica, y los que transmiten esa corriente eléctrica a lo largo de todo nuestro cuerpo son los nervios del sistema nervioso periférico, ¿sí? Habíamos hablado también de que la parte visceral y glandular está controlada por lo que se conoce como sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se le daba ese nombre a esa parte del sistema nervioso? ¿A qué se debía? Porque no lo podíamos controlar voluntariamente. ¿Sería? Exactamente, esto completamente autónomo, como su nombre lo dice, ¿sí? Y no lo íbamos a poder controlar a nuestra voluntad, sino que se iba a manejar de forma totalmente automática, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el control de las vísceras, o también llamados órganos de nuestro cuerpo, y la parte de las glándulas, se manejan de forma completamente autónoma. Por eso su inervación corresponde a lo que se llama inervación autónoma, ¿sí? O involuntaria, porque
no depende de nuestra voluntad, sino que se maneja completamente solo. Habíamos dicho que en ese sistema nervioso autónomo teníamos una porción simpática y una porción parasimpática. Habíamos hablado también de la clasificación de nervios que tenemos en nuestro cuerpo de acuerdo al tipo de información que iban a trasladar, teniendo así nervios sensitivos, nervios sensoriales, nervios motores y nervios mixtos. ¿Qué caracterizaba a un nervio mixto? Que era un sensitivo y un motor. Tiene una parte sensitiva y una parte motora. Lo sensitivo, ¿qué tipo de información podía transmitir? Dolor. Dolor, Temperatura y presión. temperatura y presión. ¿Y el tipo de nervio motor? Contracción muscular. Es el que lleva los estímulos para la contracción muscular. Pregunto, lo sensitivo y lo sensorial, la información, ¿empieza en una parte periférica de nuestro cuerpo y se va hacia el sistema nervioso? ¿O empieza en el sistema nervioso y se va hacia una zona periférica de nuestro cuerpo? Lo ascendente, lo sensitivo y lo sensorial. Comienza en el sistema nervioso y va para la otra. No, comienza en el sistema Desde el periférico. periférico. Va de la periferia hacia el sistema nervioso, lo ascendente. Lo sensitivo y lo sensorial es ascendente y va desde una zona periférica hacia el sistema nervioso. Y el estímulo descendente, que es el motor, empieza en el sistema nervioso y se va hacia una zona periférica de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que más me interesa para ahora lo que es el ingreso? Obviamente que va a ser lo descendente, lo motor. Porque lo motor, como su nombre lo dice, va a llevar estímulos para causar las contracciones musculares. Y las contracciones musculares son las que nos permiten la movilidad de las distintas partes de nuestro cuerpo. O sea que cuando hablamos desde el punto de vista del tema músculo, ¿qué estímulos nos interesan? ¿Ascendentes o descendentes? Descendentes. Descendentes, perfecto. Habíamos hablado de toda esa clasificación de nervios y también les había comentado un poco acerca de la clasificación de las vías, justamente clasificándolas en ascendentes y descendentes, dependiendo de dónde empieza y dónde termina. Y ahí vemos que lo sensitivo y lo sensorial es ascendente y lo motor es descendente. Y que lo motor se podía dividir en piramidal y extrapiramidal. El piramidal se encargaba de los movimientos principales y los movimientos extrapiramidales son todos los movimientos que asociamos a un principal. De todas maneras, eso lo van a entender más adelante un poco mejor, ¿sí? Les había comentado que las vías motoras tienen en su camino dos neuronas, la primera ubicada sobre el cerebro y la segunda sobre el asta anterior de la médula. Cuando una neurona se conecta con otra, establece lo que se llaman sinapsis. Pero esas sinapsis no solamente se iban a producir entre dos neuronas. No hay solamente sinapsis neurona-neurona. Hay otros tipos de sinapsis en los cuales va a conectarse una neurona con el tejido muscular, neurona-músculo, se llama esa sinapsis, y también existen sinapsis que conectan a una neurona con una glándula, ¿sí? Esos son los tres tipos de sinapsis que vamos a conocer: neurona-neurona, neurona-músculo y neurona-glándula, dependiendo de lo que queramos hacer. Si queremos hacer que una glándula libere algún tipo de secreción que produce, va a necesitarse una sinapsis neurona-glándula. Si queremos causar contracción muscular, voy a tener que necesitar de una conexión neurona-músculo. ¿Cómo se llamaba a ese sitio de conexión entre la neurona y el tejido muscular? Se la llamaba
unión neuromuscular o placa motora. ¿Sí? Hay que repasar la primera clase para poder ver todo lo que viene ahora. ¿Sí? Así que si no lo hicieron, presten atención para entender todo lo que se pueda de esta clase y después, no es que me voy a meter directo al video de esta clase, sino que voy a tener que repasar el video de la clase anterior de músculos para poder ir conectando todo. Esto tiene un orden, ¿sí? Entonces van a tener que repasar de nuevo, si ya no lo hacen hace un tiempo, van a tener que repasar la clase número 1 del tejido muscular para después ir enganchando todo esto, ¿sí? Cris, ¿cómo es que dijiste? No, no entendí. ¿Cómo? La pregunta que hiciste, no llegué a escuchar bien. ¿Cómo era que dijiste? ¿Cómo se llama el sitio de conexión entre una neurona con el músculo? Ah, ok. Motoneurona, está mal, ¿no? Unión neuromuscular o placa motora se le llama a ese sector. Las motoneuronas son las neuronas que se encargan de llevar el estímulo motor. A eso se le llaman motoneuronas. ¿Sí? Ok. Pero la unión de una neurona con el músculo se llama unión neuromuscular o placa motora. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Cristian, se entiende. Bien. Entonces, hablamos de esta unión neuromuscular. Para poder producir la contracción muscular, la base del funcionamiento del músculo es la contracción justamente. ¿Cómo yo puedo saber que un músculo está trabajando? Voy a saber que un músculo está trabajando porque va a poder contraerse. Si un músculo no se puede contraer, me indica que hay alguna falla, ya sea a nivel del músculo o a nivel del nervio que tiene que traerle la corriente eléctrica para que se contraiga, ¿sí? Obviamente que puede pasar también de que una persona tenga un dolor que le impida mover los músculos, como por ejemplo algún tipo de lesión sobre la parte ósea o sobre la parte articular, ¿sí? Eso también implicaría dificultad en el movimiento de un músculo, porque les había comentado, también en la clase pasada, hablamos de la clasificación de los músculos esquelético, que era el estriado esquelético. ¿Por qué se los llamaba estriados? Porque presentaba estrías. Porque cuando se lo observa al microscopio presenta estrías, ¿sí? Y el músculo liso, a diferencia del estriado, no tiene estrías. Las células que forman el músculo liso no tienen esas estrías. Primer diferencia entre un músculo estriado y liso. Los estriados se llaman estriados porque cuando se los observan presentan como líneas o estrías y el liso no las presenta. Pero los estriados se subdividían en dos tipos, esquelético y cardíaco. El esquelético, ¿por qué se lo llamaba de esa forma? Porque se encontraba sobre el esqueleto. Porque se encontraban asociados esos tejidos musculares a la parte ósea de nuestro cuerpo, es decir, a nuestro esqueleto. Perfecto. ¿Y por qué se le llamaba estriado cardíaco al otro? Forma parte del corazón. Porque forma parte del corazón. ¿Y el músculo liso? ¿De dónde se lo encontraba el músculo liso? En algunos órganos. En todos los órganos, Vísceras. prácticamente en todos los órganos o vísceras. ¿Y dónde más? En los vasos En los sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos, ¿sí? Primero que nada, hay que conocer todo lo general acerca de estos tejidos musculares como cosa general, su ubicación, chicos. Si yo no sé bien dónde está ubicado cada uno, yo no me puedo poner a estudiar con mayor profundidad cada uno, ¿sí? Lo que queremos hacer en estas clases de tejido muscular es centrarnos en aquellos que nos permiten la movilidad de las distintas partes de nuestro cuerpo. O sea, ¿en quién tenemos que centrar nuestra atención por el momento? En el estriado esquelético. En el estriado esquelético. ¿Por qué es importante estudiar eso? Porque recuerden, esto estaba dentro del cuadro de citoesqueleto. ¿Qué elemento del citoesqueleto era importante porque formaba parte del tejido muscular principalmente? Filamento de actina. Los filamentos de actina, exactamente. Bien.
Algo que diferencia a los vegetales de los animales es su capacidad de movimiento o desplazamiento desde un lugar a otro. Entonces, este tejido muscular es algo característico de lo que son las células animales, de los animales. Gracias a ese tejido muscular, el animal se puede mover desde un lugar al otro, cosa que no tienen las plantas. Las plantas no pueden levantar sus raíces y empezar a caminar desde un lugar al otro, porque no cuentan con este tejido muscular. El tejido muscular es algo que me diferencia a las células vegetales de las células animales. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Todos me siguen? A ver si me prenden las cámaras, ¿eh? Veo 3 personas, 2 personas veo. Los otros no sé si están comiendo, están durmiendo, ¿qué están haciendo? Pero che. Hola, Lautaro. No se me hagan los vivos, ¿eh? Los que tengan cámara, por favor. Bien. Entonces, habíamos dicho que el tejido muscular estriado esquelético formaba parte de lo que se denominaba aparato locomotor. ¿Por qué se lo llamaba aparato locomotor? ¿Qué es locomoción? Movimiento. Movimiento o desplazamiento, ¿sí? Y ese aparato locomotor contaba con una parte pasiva o estática y una parte activa o dinámica. Los huesos y las articulaciones formaban la parte pasiva del aparato locomotor. ¿Por qué básicamente lo llamamos de esa forma? Porque los huesos y las articulaciones no tienen la capacidad de moverse por sí mismos. Si vos encontrás un hueso en la calle, el hueso no se puede mover solo. ¿A qué se llamaba articulación? ¿Cómo dijo? ¿A qué se llamaba articulación? La unión de dos huesos. A la unión de 2 o más huesos, ¿sí? Porque hay algunos sectores donde se pueden unir incluso más de 2 huesos, como pasa en el codo, ¿sí? Acá tenemos uniones de 3 huesos en total. Entonces, unión de 2 o más huesos se llama articulación. Una articulación no tiene capacidad de movimiento por sí mismo tampoco. Son sectores de palanca donde se ejecutan los movimientos. En ese sector de unión de un hueso con otro, o con más huesos, en esos lugares se ejecutan los movimientos de palanca, ¿sí? Pero las articulaciones también forman parte de la porción pasiva del aparato locomotor. Los únicos elementos activos, porque son los que realmente van a causar los movimientos sobre nuestro cuerpo, ¿quiénes son? Los Los músculos. músculos. Los músculos. Por eso los músculos constituyen la parte activa o dinámica del aparato locomotor, ¿sí? Acá vemos la localización de cada uno, ¿sí? Y también estuvimos hablando, además de todo eso, también les comentaba la clase anterior un poco acerca del tejido muscular, empezando a hablar del tejido muscular estriado esquelético, que es el que más nos interesa conocer, ¿sí? Saber cómo estaba constituido. Desde el músculo entero hasta lo más chiquitito que es la sarcómera, ya lo vimos cómo se iba achicando en sus unidades cada vez más chicas la clase pasada. Habíamos dicho que el tejido, un músculo en particular, va a estar formado por un conjunto de sus unidades más chicas llamadas haces o fascículos. Pero esos haces o fascículos, a su vez, estaban formados por unidades más chicas que se llamaban células o fibras musculares. O sea que si hablo de un músculo, puedo decir que es un conjunto de haces o fascículos. Si hablo de un fascículo, puedo decir que un fascículo muscular, ¿a qué se denomina fascículo muscular? A la fibra muscular. No es lo mismo. Un fascículo, ¿cómo está formado? Un conjunto. Conjunto de Por fibras. un conjunto de células o fibras musculares, ¿sí? Y estuvimos hablando de las características de las células
musculares o fibras musculares. ¿Por qué el nombre de fibra? Porque a diferencia de las células clásicas que ustedes venían conociendo, esta célula muscular es de aspecto alargado, ¿sí? Por eso también tiene un aspecto fibrilar o fibroso, entonces se la llama también célula o fibra muscular. Y habíamos hablado de las características que presentan estas células o fibras musculares, que pueden medir desde solamente algunos milímetros hasta unos 30 centímetros de largo. Fíjense la gran longitud que pueden llegar a tener, ¿sí? Además, dijimos que se trataban de células que tenían un montón de núcleos ubicados en la parte más periférica del citoplasma, debajo de la membrana plasmática. Son células multinucleadas con núcleos ovalados, achatados, que se ubican inmediatamente por debajo de la membrana plasmática de la célula. ¿Y cómo se la denominaba a la membrana plasmática de las células musculares? ¿Sarcómero? No, Sarcolema. sarcolema, ¿sí? Ojo con eso, porque cuando la facultad les hable directamente de sarcolema, ustedes ya tienen que saber que se está refiriendo ¿a quién? A la membrana plasmática de la célula muscular, ¿sí? Si en un enunciado le dicen el sarcolema, ya ustedes tienen que tener en su cabeza que sarcolema es la membrana plasmática de la célula muscular, ¿sí? Ojo con esos nombres que toman en estos casos. En el tejido muscular, a la membrana plasmática también se la puede llamar sarcolema. ¿Y cómo se le denominaba al citoplasma de la célula muscular? Sarcoplasma. Sarcoplasma. Entre los elementos que va a tener el tejido muscular, requiere de un elemento fundamental para poder contraerse, que es el ion calcio. Y en las células, el principal lugar donde se deposita calcio, el principal banco de calcio de todas las células, es lo que se llama retículo endoplásmico liso, ¿sí? O también llamado REL, ¿sí? Todas las células presentan REL. Entonces, cuando hablemos de REL, siempre recuerden que es el principal depósito de calcio de todas las células. ¿Y por qué toma especial importancia en el tejido muscular? Justamente porque sin el calcio no va a poder producirse, ¿qué cosa? Contracción. La contracción muscular. Ya van a conocer de qué manera el calcio interviene en todo esto, pero si no hay calcio en la célula, ¿sí? Si no aumenta la cantidad de calcio en el citoplasma de las células, el tejido muscular no se va a poder contraer y por ende no va a poder desarrollar su tarea. Recuerden que la base de funcionamiento del músculo es la contracción. Y el calcio es un elemento necesario para que se pueda producir la contracción muscular. ¿Vamos hasta acá? Bien. El REL es el principal depósito de calcio de la célula. ¿Qué significa REL? Retículo endoplásmico liso. Pero ¿cómo se va a llamar al REL en la célula muscular? Retículo sarcoplásmico. Retículo sarcoplásmico, o también llamado retículo sarcoplasmático, ¿sí? De las dos formas les pueden decir, y estamos haciendo referencia a todos estos nombres que les comento acá, tenganlos presentes, porque son muy parecidos: sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplásmico. Ustedes tienen que saber bien a quién se refiere con cada uno. Sarcolema, la membrana plasmática. Sarcoplasma, el citoplasma de la célula muscular. Retículo sarcoplásmico es el REL de la célula muscular. ¿Vamos hasta acá? ¿Cómo dijo que se podía llamar también? Retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Me van siguiendo?
Chicos, Una pregunta, ninguna pregunta. ¿cómo? Le seguimos. Ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bien. Seguimos entonces. El tejido muscular se caracteriza también por tener abundantes mitocondrias y depósitos de glucógeno. ¿Para qué sirve la mitocondria en cualquier célula? Para generar energía. Para generar energía. Entonces, esto nos lleva a pensar de que si el músculo tiene abundantes mitocondrias que se ubican también en la parte periférica del citoplasma, debajo de la membrana plasmática, igual que los núcleos, ¿sí? Si tiene abundantes mitocondrias, me está diciendo que el tejido muscular, al tener muchas mitocondrias, tiene gran cantidad de fábricas de energía, porque justamente para poder hacer que se contraiga el músculo, tenemos que gastar abundante cantidad de energía. ¿Sí? ¿El número mitocondrial en una célula es fijo? No. No. El número mitocondrial puede ir variando de acuerdo a qué tanta energía utilice ese tejido. O sea que cuanto más actividad física yo haga, se supone que ese músculo va a tener con el tiempo más o menos mitocondrias. Más mitocondrias. En la medida que más ejercicio hacemos, más números de mitocondrias van a generarse en esa célula muscular para justamente tener muchas fábricas de energía para poder hacer funcionar correctamente a ese músculo. Cuanto más actividad física haga, más contracciones musculares voy a ejecutar, entonces más energía voy a tener que gastar. ¿Tiene lógica? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Daniela, ¿vamos bien? Estás muy seria, Daniela. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Así como pueden aumentar el número de mitocondrias, también el número de mitocondrias puede ir disminuyendo. Si yo estoy haciendo actividad física y de repente dejo de hacer todo tipo de actividad por un cierto tiempo, esas mitocondrias se van a ir disminuyendo en número, porque el tejido muscular se encuentra con un montón de fábricas que tiene en exceso, ¿y qué hace? ¿Las guarda o las manda a destruir? Las destruye. Las destruye. ¿Y a dónde las mandarías a destruir? ¿Cuál es el principal lugar de destrucción de material dentro de la célula? Lisosomas. Lisosoma. ¿Sí? El organoide fundamental para destruir material dentro de la célula es el lisosoma. O sea que si el tejido muscular de repente tiene muchas mitocondrias, pero dejamos de hacer actividad, va a pasar un tiempo y esa célula dice, ¿para qué tengo tantas fábricas de energía si este es un pachorriento que no hace actividad? Entonces, automáticamente va a optar no por guardarlas. La célula no se guarda nada en exceso, la célula no es acumuladora de cosas que no necesita. Entonces, lo que hace es mandarlas a destruir en un lisosoma. ¿Sí? O sea que esto nos lleva a pensar de que no solamente se pueden aumentar el número de mitocondrias en caso de ser necesario, sino que también, si no las utilizamos, esas células van a optar por mandarlas a destruir. ¿Vamos hasta acá o no? Bien. Sí, profe. ¿Y el glucógeno qué era? Era una forma de reserva de energía. En nuestro cuerpo hay cosas que se destruyen si están en exceso, como en este caso, si tengo excesivas mitocondrias y no las utilizo, la célula las manda a destruir. Pero una de las cosas que acumula nuestro cuerpo son fuentes de energía. Lastimosamente, si no estaríamos todos marcaditos, sin grasa, ¿sí? Los nutrientes que nosotros consumimos que producen energía, que ustedes ya saben que se denominan macro o micronutrientes. Macro. Macro. Macronutrientes, dijimos que teníamos principalmente hidratos de carbono, lípidos y proteínas como fuente de energía, ¿sí o no? Los ácidos nucleicos también se pueden llegar a utilizar en cierta forma como fuente de energía, pero los tres principales son lípidos, proteínas e hidratos de carbono, o sea, los tres componentes básicos de cualquier membrana, ¿sí?
Nuestro cuerpo sí guarda depósitos de energía. ¿Por qué guarda? Eso, podríamos hablar muchísimo acerca de eso, pero ¿saben qué? Para resumirles un poco, sobre todo a los de medicina que van a tener que estudiar la evolución de la alimentación a través del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? En las distintas épocas, a través del tiempo, la alimentación del ser humano fue cambiando, ¿sí? Y eso fue llevando justamente a que nuestro cuerpo también se vaya modificando, ¿sí? ¿Y qué pasaba? ¿Qué caracterizaba a la raza humana en algunos tiempos de la historia? En algunos tiempos de la historia, el ser humano tenía fuentes de alimentos que podía encontrar ampliamente en la naturaleza, o también no solamente de origen vegetal, sino también animal. Entonces, en esos tiempos todo bien, había muchos alimentos, entonces el ser humano podía comer de distintas fuentes, obtener sus nutrientes. Pero también había épocas en las que el ser humano no se encontraba con mucha comida en todos lados. Entonces, el cuerpo optó por empezar a aprovechar, y cuando había excesiva cantidad de alimentos, los consumía, utilizaba lo que tenía que utilizar en el momento, pero también, si al cuerpo le sobraban nutrientes, los empezaba a depositar. A la hora de hablar de depósitos de energía, hay dos principales en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los principales depósitos de energía de nuestro cuerpo? Uno es el glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es un depósito de azúcares, porque está formado, el glucógeno es un polímero de glucosas, o sea, es como un árbol lleno de glucosas. ¿Sí? Es un polímero de glucosas, el glucógeno. ¿Y cuál es la otra forma de reserva de energía que tiene nuestro cuerpo? Las grasas. Las grasas, las malditas grasas, Abril. Las malditas grasas que no nos permiten estar todos lindos, marcaditos. ¿Veo, no? El cuerpo tenía que defenderse ante una posible situación en la que, si el ser humano no consumía nada por un cierto tiempo, el cuerpo empezó a tratar de garantizar tener energía hasta cuando no había suficiente cantidad de alimentos. Entonces, el cuerpo empezó a depositar estas fuentes de energía, que son dos, el glucógeno y el tejido graso. ¿Sí? Entonces, ese glucógeno es el que se va a encontrar en el tejido muscular. Una de las reservas de energía de nuestro cuerpo es el glucógeno, que se almacena principalmente en dos lugares el glucógeno. ¿Sí? Se almacena principalmente en dos lugares el glucógeno. ¿Alguien sabe dónde se deposita el glucógeno? En el músculo y en el hígado. En el músculo y en el hígado. Perfecto ese dato, ¿eh? Perfecto ese dato. En el músculo y en el hígado van a ser los dos lugares donde se va a depositar, ¿sí? Ese glucógeno. ¿Sí? Vamos a ver si encontramos por acá. Déjenme que busque algo como para comentarles un poquitito más acerca de los nutrientes. Déjenme que busco, tiene que estar por acá nomás. Bueno, a ver. No aparece el maldito esquema, pero ya irán conociendo, sobre todo los de medicina, los distintos tipos de
de procesos que se pueden experimentar en nuestro cuerpo en cuanto a lo que sean los macronutrientes, ¿sí? Hay distintos procesos para obtener energía, ¿sí? Como ser lo que se llaman glucólisis, glucógenogénesis, glucogenolisis, lipólisis, lipogénesis. Hay un montón de procesos, ¿sí?, que se van a experimentar en cuanto a lo que sean los nutrientes, ¿sí? En este momento no estoy encontrando ese dibujo, pero ya lo irán conociendo de todas maneras cuando vayan desarrollando estos temas, ¿sí? Sobre todo los de medicina van a tener que conocer más acerca de estos procesos. Acá está. Así que ya aprovecho y les comento. Díganme, porque no recuerdo exactamente. Mati ya le habrá comentado algunos nombres de esos, ¿sí? Díganme si este esquema yo ya les mostré. ¿Hablamos algo de este esquema o no? ¿No? Lucila me dice no desesperadamente. Miren esto, ¿eh? Por favor. Atiendan muy bien acá. Sobre todo los de kinesio conozcan un poquito lo básico, pero los de medicina van a aprovechar más esto porque van a tener que estudiar acerca de los distintos metabolismos que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo se caracteriza por realizar un montón de reacciones químicas que van a tener objetivos, obviamente. Nuestro cuerpo es un lugar gigante donde ocurren un montón de reacciones químicas. Por eso ustedes estudian la parte de química en el ingreso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esos llamados metabolismos tienen como objetivo fabricar determinadas cosas o destruir determinadas cosas con un propósito. No es que el cuerpo fabrica o destruye cosas porque sí, se hacen con un determinado objetivo, ¿sí? Pero básicamente cuando hablemos de cualquier metabolismo, los de kinesio no cierren sus oídos porque también lo van a tener que saber más o menos todo esto, para lo que sea el tema vitaminas, por ejemplo, donde se nombran varios de estos metabolismos que les voy a comentar, así que les viene bien a ambos grupos, ¿sí? Cuando hablamos de un metabolismo, entonces estamos hablando de un conjunto de reacciones químicas que tienen como objetivo la fabricación o la destrucción de determinados componentes, ¿sí? Estos procesos químicos ocurren en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Algunos metabolismos tendrán como objetivo producir energía. Otros metabolismos se van a utilizar para poder cumplir con otras tareas importantes aparte de la fábrica de energía, como por ejemplo la función de crecimiento de un tejido, ¿sí?, la reproducción de un tejido y también el mismo mantenimiento de un tejido, mantener sano un tejido. O sea que estos procesos metabólicos tienen numerosas tareas, como por ejemplo crecimiento, desarrollo, reproducción, mantención de un tejido y producción de energía. ¿Vamos hasta acá? Sí. Algunos procesos se caracterizan por destruir materiales para generar otros. Cuando un metabolismo implica destrucción de algo para transformarlo en otra cosa, a esos procesos se los llaman procesos catabólicos. ¿Sí? O sea que cada vez que hablamos de un catabolismo o proceso catabólico, me está hablando de que algo se destruye para generar algún otro componente. ¿Sí? Cuando destruimos hidratos de carbono, lípidos o proteínas para fabricar energía, por ejemplo, son procesos catabólicos. ¿Se ubican?
Pero también, así como existen procesos catabólicos con objetivo de destrucción de un material para fabricar otro, en este caso, destrucción de hidratos de carbono, lípidos o proteínas para fabricar energía, ¿sí? Hay otros procesos metabólicos que implican fabricar componentes para la célula, ¿sí? Y a esos procesos se los llaman procesos anabólicos o anabolismo. Procesos anabólicos o anabolismo. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Acá les voy a comentar acerca de algunos procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo? La glucosa. La glucosa. La glucosa, sin duda, es el principal componente que utiliza nuestra anaata cata desata. Está bueno eso, Dani, para acordarse, ¿sí? Ata cuando fabrica algo y cata cuando desata algo, destruye algo. Exactamente. El principal combustible de nuestro cuerpo es la glucosa. ¿Y la glucosa qué es? Es un hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, hay veces, la mayoría de las veces, este proceso que les voy a comentar ocurre en nuestro cuerpo, en el cual a la glucosa yo la tengo que destruir. Yo consumo alimentos que tienen glucosa, ¿sí? Y esa glucosa no queda como glucosa en nuestro cuerpo, sino que las células la tienen que destruir para fabricar ¿qué cosa? Energía. Energía. Entonces, si estoy destruyendo glucosa, ¿es un proceso catabólico o anabólico? Catabólico. Catabólico. Entonces, cuando yo destruyo glucosa para generar energía, que eso es algo que ocurre en todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? A ese proceso se lo va a llamar gluco, por glucosa, lisis significa ruptura, glucólisis. Cuando hablamos de glucólisis, estamos hablando de un proceso en el cual se destruye glucosa para poder fabricar energía. ¿Me siguen hasta acá? Nuestras células van a estar produciendo glucólisis prácticamente en todo momento, ¿sí? Obviamente nuestro cuerpo necesita energía, entonces, ¿qué dice? Tengo glucosa, vamos a destruirla para fabricar energía. Pero vamos a un ejemplo para que tengan una noción más amplia, ¿sí? Vamos a suponer que yo como en un determinado horario del día, como mucha cantidad de glucosa. ¿Para qué se supone que yo estoy consumiendo esa glucosa? Para que nuestro cuerpo la utilice para poder fabricar la energía que necesita. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes comen porque necesitan energía. Entonces, si estamos comiendo, eso, claro, está relacionado con la insulina que ya estuvimos hablando un poco. Exactamente. Cuando nosotros consumimos una gran cantidad de glucosa, nuestro cuerpo utiliza esa glucosa, realiza glucólisis, para poder fabricar energía para nuestro cuerpo. Pero si la cantidad de glucosa que consumimos es mayor a la que mi cuerpo necesita en este momento, ¿sí? ¿El cuerpo qué dice? A esa glucosa que sobra, no la vamos a desperdiciar. Vamos a depositarla, ¿sí? Un primer depósito de glucosa que se hace, ¿sí? Imagínense que la glucosa fuera como plata, ustedes utilizan la plata que necesitan en este momento, si les sobra plata, vamos a depositarla, vamos a hacer como un ahorro de esa plata, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos formas de ahorro que tiene el cuerpo? Una de las opciones va a ser transformar el exceso de glucosa que me haya quedado en glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Imagínense, ¿vieron el paquete de azúcar? Cada granito de azúcar, imagínense que fuera una glucosa. Y el paquete entero sería el glucógeno. O sea que el glucógeno, ¿qué es? Es un polímero de glucosas.
¿Se ubican? Es un polímero de glucosa. Entonces, cuando al cuerpo le sobra glucosa, porque consumí glucosa en exceso, dice, vamos a armar paquetes de azúcares. ¿Qué hace? Los empaqueta y los deposita. ¿Qué hacen ustedes cuando preparan una comida y comen lo que tienen que comer y les sobra en la olla? ¿Qué hacen con esa olla, con el restante de comida? ¿Eh? Gerardo, Guardar, calentar. ¿lo guardás para más tarde por la duda, por si pica el bagre? Bueno, tal cual, el cuerpo dice, me sobró glucosa, entonces ahora la vamos a guardar al exceso, vamos a guardarlo en la heladera. ¿Cuáles son las heladeras del cuerpo en las que se almacena glucógeno? Lo que me dijeron hoy, el hígado y el tejido muscular. ¿Sí? Entonces, ¿el glucógeno es algo que el cuerpo utiliza ya mismo o lo tiene como reserva de energía? Lo tiene como reserva. ¿Y para qué vos guardás esa comida? ¿Para consumirla más tarde? Si vos en tu casa más tarde no se cocina de nuevo, ¿vos qué hacés con ese depósito? Lo sacás de la heladera y lo consumís. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las dos heladeras grandes en las que se guarda el glucógeno? El hígado y el tejido muscular. El hígado y el tejido muscular. Entonces, cuando yo comí excesiva cantidad de glucosa, ya el cuerpo utilizó lo que tenía que utilizar mediante glucólisis para generar su energía, le sobró glucosa, dice, vamos a guardar esto para más tarde por las dudas. Entonces, un primer depósito de glucosa es transformar esta glucosa en glucógeno. ¿Y qué dijimos que era el glucógeno? Un polímero de glucosa. Un polímero de glucosa. Entonces, cuando yo transformo a la glucosa, escuchen bien, en glucógeno, le pongo un nombre, glucógeno génesis. Génesis es generación de glucógeno. Génesis es generación o formación. Entonces, como el proceso se llama glucógeno génesis, ¿qué estoy generando? Glucógeno. Glucógeno. ¿A partir de quién formás glucógeno? Glucosa. De la glucosa. A partir de esa glucosa que te sobró, que el cuerpo no está utilizando para fabricar energía en este momento. Ya generó la energía que necesitaba, entonces dice, esto me sobró, ¿qué hago? Lo guardo en la heladera. ¿Cómo lo guardo en la heladera? Lo transformo en glucógeno. ¿Sí? Entonces ese proceso en el que vos transformás la glucosa en glucógeno, que es una forma de reserva de energía, a ese proceso, ¿cómo se lo llama? Glucógenogénesis. Glucógenogénesis. Vamos a suponer que tenías tanto exceso de comida que ya guardaste y llenaste tu heladera. Ya llenaste esas heladeras, llenaste el hígado de glucógeno y llenaste el músculo de glucógeno y te sigue sobrando glucosa. Comiste tanta glucosa que el cuerpo consumió lo que tenía que consumir, llenó las heladeras de glucógeno y le sigue sobrando glucosa. Ahí es donde estamos en problema. ¿En qué sentido? En que la glucosa que sigue sobrando ahora se transforma en tejido graso. ¿Sí? Entonces, cuando ya se llenaron los depósitos de glucógeno, que son el hígado y el músculo, me sigue sobrando glucosa, vamos a suponer, si comí mucha cantidad de glucosa, entonces ahora el hidrato de carbono, que es la glucosa, se transforma en lípidos, en grasa. Y según lo que ven en el esquema, ¿cómo se llama al proceso de generación del tejido graso? Lipogénesis. Lipogénesis. ¿Sí? Lipogénesis. Ahí está el problema de consumir grandes cantidades de calorías en los alimentos, porque si el cuerpo ya utilizó lo que necesitaba y le sobra,
empieza a transformarlo en glucógeno, llena las heladeras de glucógeno, el hígado y el tejido muscular, y si le sigue sobrando, porque comí como animal, transforma la glucosa en grasa. ¿Y cómo se llama ese proceso? Lipogénesis. ¿Hasta acá me siguen? Naomi, ahí contesté lo que me estabas preguntando. Perfecto. Lo transforma en grasa. Cuando comemos mucha cantidad de glucosa, un alimento que tiene muchos azúcares, no asocien azúcar con dulce, ¿eh? Acuérdense que puede ser un alimento que no sea necesariamente dulce y tiene mucha cantidad de glucosa, como pasa con todos los que sean alimentos ricos en harina. ¿Sí? Bien. Ahí está el por qué el que quiere adelgazar empieza a comer sin harinas. ¿Sí? Porque es hidrato de carbono puro. ¿Está? Entonces lo transforma en grasa. A ese proceso se llama lipogénesis. Pero vamos a suponer que después de haberme atragantado con tanta comida, hice primero glucólisis, utilicé lo que tenía que utilizar, hice glucógenogénesis, lo deposité en el hígado y en el músculo, hice lipogénesis, la transformé el resto en grasa, ¿sí? Vamos a suponer que pasa bastante tiempo sin que yo vuelva a consumir comida, ¿sí? Si yo al cuerpo le dejo sin comida por bastante tiempo, el cuerpo cuenta con esa reserva. Para eso generó esa reserva, para poder utilizarla si después pasa un determinado tiempo en que yo no consuma ningún tipo de otro alimento. Entonces, ¿cuál fue la heladera que primero se llenó? El hígado. El hígado y el músculo, ¿sí? ¿Qué se depositó en ellos dos? Los glucógenos. El glucógeno. Entonces, si pasa mucho tiempo sin que yo consuma alimentos, mi cuerpo ya no tiene glucosa como glucosa en sí, sino que ya la transformó en glucógeno, ese exceso. Ahora tengo que abrir ese paquete de azúcar, que es el glucógeno, un polímero de glucosa, y transformarlo nuevamente en glucosa. Transformar de glucógeno a glucosa nuevamente. Entonces, para hacer eso, tengo que romper el paquete de azúcar, que es el glucógeno, para que cada pelotita de azúcar se libere nuevamente para utilizarse. Entonces, cuando destruimos glucógeno, generando nuevamente glucosa, ¿cómo se llama ese proceso? Glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Está? Glucogenólisis o glucogenólisis también la suelen llamar. Entonces, eso es importante. A ver, ¿cuáles son las dos reservas? ¿Cuáles son las dos formas de reserva de energía que tiene nuestro cuerpo? Glucógeno y Lípido. lípidos o grasas. ¿Cuál les parece que utiliza primero? Glucosa. Utiliza el glucógeno. Utiliza el glucógeno, el primer depósito de energía. O sea que si yo empiezo una actividad y no comí nada antes, ¿qué se utiliza primero? ¿Los lípidos o el glucógeno? El glucógeno. Primero gasto el glucógeno, ¿sí? O sea que apenas empiezo a realizar una actividad física, de los depósitos, el primero que se va a empezar a, como decimos, quemar o gastar, va a ser el glucógeno. Si yo hago 15 minutos de actividad física, vamos a suponer, es muy poco probable que empiece a gastar grasa. Voy a empezar a gastar primero el glucógeno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Se utiliza el glucógeno, pero atentos acá. El cuerpo se encontró con que no teníamos energía porque no estamos comiendo nada. Entonces, ¿qué hace el cuerpo?
Le dice, che, alerta, no estamos comiendo nada, no, este dueño que tenemos, nuestro amo, no nos está dando de comer, dice el cuerpo. Entonces, el cuerpo se las tiene que amañar para poder generar energía. ¿Sabe que tiene depósitos? Sí. Recurre entonces a utilizar primero el glucógeno. Pero acá hay un problema. Si le tenemos que pedir glucógeno, ¿a quién le tendríamos que pedir? Al hígado y los músculos. Al hígado y los músculos. Pero ¿cuál es el problema que hay acá, Nayara? El gran problema que hay acá es que entre el hígado y el músculo hay uno que es bueno para compartir y hay otro que no comparte ni miércoles su glucógeno. Esta heladera, que es el hígado, es una heladera que está abierta al público. O sea, si nuestro cuerpo necesita utilizar glucógeno, el hígado dice, sí, llévate todo el glucógeno que yo tengo. O sea que el hígado comparte su glucógeno con el resto del cuerpo. Pero si el cuerpo va y le pide glucógeno al músculo, ¿qué le dice el músculo con esa cara que tiene ahí? ¿Qué le dice Lucila? Le comparten. Le vas a reír nomás al músculo. No, se le ríe nomás y no le comparte nada. Le dice, necesito glucógeno, le dice el cuerpo al músculo. ¿Y qué le dice el cuerpo? ¿Qué le dice el músculo? Ni mierda no te doy. ¿Estamos ahí, no? O sea que Pedirle al hígado que él es generoso. el hígado, anda a pedirle al hígado que él te va a compartir un poquito de azúcar. Yo no te voy a dar nada, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. ¿Dónde se gasta el glucógeno en el caso de que nuestro cuerpo lo necesite? Se gasta el glucógeno para todo nuestro cuerpo. ¿Quién le brinda ese glucógeno que tiene guardado? El hígado. El músculo no comparte su glucógeno. El músculo dice, no, esta reserva de energía es para mí y nadie más que yo. No comparto con nadie lo que está en mi heladera. Esto no es porque el músculo sea malo y el hígado el bueno en realidad. Eso de las caritas que están puestas ahí solamente es como para indicar quién es el que comparte su glucógeno con el resto del cuerpo y quién no lo hace. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Eso tiene que ver con algo que es un poco más amplio de esto tan simple que les estoy comentando. ¿Por qué hace eso el tejido muscular? Acá les voy a comentar. El tejido muscular está en todo nuestro cuerpo, pero en la zona donde más se encuentra nuestro tejido muscular tiene que ver con la parte de los miembros. Miembro superior y miembro inferior, lo que nosotros le llamamos brazos y piernas, que está mal dicho, porque este pedazo nomás es brazo, y este pedazo de acá abajo de la rodilla se llama pierna, pero le solemos decir brazo a todo esto y pierna a todo esto, está mal dicho, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué el músculo tiene el papel de malo de la película en teoría? No es que en realidad el músculo sea malo. El músculo tiene que guardar reservas de energía, ¿saben por qué? ¿Quién es el que se encarga de distribuir la energía por todo nuestro cuerpo? Y el oxígeno. ¿Quiénes son? La sangre. El entero. ¿Cómo? Glóbulos Son los rojos. colectivos que transportan el oxígeno y los nutrientes por todo nuestro cuerpo. El eritrocito o glóbulo rojo. Claro, esas son las Arterias, células. venas. Claro, todo lo que sean los vasos sanguíneos, arterias y venas. ¿Estamos ahí, no? ¿Qué pasa si yo ando en la calle? ¿Alguien sabe cuánto normalmente tenemos de litros de sangre en nuestro cuerpo, más o menos? 5 litros. ¿Cómo? 5 litros creo que eran. 5 litros aproximadamente, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo ando
feliz por la calle saltando, voy por la calle como Caperucita así saltando de felicidad y no miré la calle cuando estoy cruzando. Y de repente pasa un vehículo y me arranca un brazo y una pierna. Me arrancó un brazo y una pierna. Si a mí se me corta todo el miembro superior y todo un miembro inferior, empiezo a perder sangre por esas heridas, ¿sí o no? Y vamos a suponer que en vez de tener 5, como tengo que tener en condición normal, empiezo a perder mucha sangre y en vez de tener 5 litros, tengo 3 litros nomás ahora. Alina prendió la cámara porque se empezó a emocionar con el que me atropellaron. Qué bárbaro, ¿no? En vez de tener 5, paso a tener 3 litros de sangre. ¿Les parece que el transporte de nutrientes va a ser eficaz como tener 5 litros? No, obviamente que no. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando tiene menos cantidad de sangre? Atentos acá, porque esto es un chisme para ustedes, para que ustedes entiendan un poquito más. Los vasos sanguíneos que están distribuidos por todo mi cuerpo, ¿qué tipo de músculo tienen los vasos sanguíneos? Liso. Lisos. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra con menor cantidad de la que necesita para abastecer a todo mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué empieza a hacer? Empieza como cuando cerramos las canillas, la sangre empieza a ir hacia zonas del cuerpo que necesitan sí o sí de sangre, hacia los órganos, y los órganos están en la cabeza, en el cuello y en la parte del tronco, que es la parte central. Entonces, las canillas, los vasos sanguíneos que van a los miembros, se empiezan a colapsar. Al colapsarse, la sangre no puede pasar. ¿Por qué hace eso nuestro cuerpo? Porque dice, estás perdiendo sangre, ¿no? Estás perdiendo un montón de sangre a través de esa herida que me atropellaron en la calle. Se pierde gran volumen en cuestión de segundos. Entonces, como primer cosa que tendríamos que tratar de hacer, obviamente, es evitar que esa persona se desangre en la calle. Porque si se desangra, no va a haber nadie que transporte los nutrientes hacia todos los tejidos. ¿Se ubican en lo que quiero decir? Entonces, lo primero que tengo que tratar de hacer, por eso cuando hay una persona que está sangrando mucho en la calle, le atan algo en la zona donde se ve que está el sangrado, le hacen lo que se llama un torniquete para evitar que siga perdiendo sangre. ¿Por qué hago eso? Al evitar que pierda sangre, lo que estoy tratando de hacer es mantener la sangre todo lo que se pueda en el cuerpo de esa persona. Porque esa sangre que queda se tiene que encargar de distribuir los nutrientes por los órganos principales de nuestro cuerpo. Los distintos tejidos de nuestro cuerpo tienen distinta tolerancia. Escuchen esto. Los tejidos de nuestro cuerpo tienen distinta tolerancia a la falta de oxígeno y de nutrientes. No todos los tejidos toleran la falta de nutrientes y de oxígeno por igual. Los órganos como el cerebro, los pulmones, el corazón, los riñones, ¿sí? Son órganos que necesitan continuamente que se les esté llevando sangre. Entonces, cuando me atropellan, vamos a suponer, y empiezo a perder sangre, se dispara como una especie de señal de alerta. Imagínense una sirena en su cuerpo. Empieza una sirena ahí en su cuerpo, diciendo, che, estamos perdiendo sangre en gran cantidad. Y el cuerpo es inteligente. Dice, ¿qué hacemos con la sangre que tengo? ¿Se los doy a todos los músculos, a todos los tejidos por igual? ¿O reservo esa sangre para que sí o sí vaya a los órganos que necesitan ya mismo de energía? El cuerpo dice, prioricemos a aquellos órganos que necesitan sí o sí que le estés pasando sangre y oxígeno. Oxígeno y nutrientes en todo momento. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente, chicos, lo primero que se va a hacer es colapsar los vasos sanguíneos que van hacia los miembros, tanto a los miembros superiores como a los miembros inferiores.
se cierran esas cañerías que transportan la sangre. ¿Para qué? Para que la sangre que me queda en mi cuerpo quede circulando por la zona donde se encuentran los órganos o vísceras. ¿Se entiende? ¿Y por qué el cuerpo hace eso? Ustedes dirán, pero ¿y qué hago? ¿Nutro toda esta parte y los brazos y las piernas que se me pudran? No. ¿Saben por qué? Porque en los miembros, los tejidos que están en los miembros toleran más tiempo a la falta de oxígeno y a la falta de nutrientes. ¿Sí? ¿Cuál es el principal tejido que tenemos en los miembros? Músculos. Entonces, si yo les cierro los vasos sanguíneos que van a nutrir a los músculos, el músculo dice, ni me importa. ¿Por qué? Porque el músculo, por ejemplo, puede llegar a tolerar hasta cerca de 6 a 8 horas sin que le llegue sangre y sin que le llegue oxígeno. ¿Y por qué pasa esto? Porque el músculo fue egoísta y dijo, me guardo el glucógeno para mí mismo. ¿Por qué lo hace y por qué actúa de esa forma, entre comillas, egoísta? Porque el músculo sabe que al primero que le van a dejar sin sangre, si llega a ser necesario, es a él. Entonces, él se guarda todo su glucógeno para utilizarlo en casos de emergencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? El músculo no se te va a morir porque no tenga sangre. Otros tejidos sí. Al corazón le dejas unos pequeños segundos sin sangre y te da un infarto. Al cerebro le dejas nada, sin sangre, poquito, nada, ni segundos, y sin oxígeno. Y también se produce un infarto cerebral. Enseguida se te empiezan a morir las células del cerebro, del sistema nervioso o del corazón si vos le dejás sin sangre. De hecho, cuando le da un infarto a una persona en el corazón es porque los vasos sanguíneos generalmente se taparon y al taparse no le permitió pasar sangre para nutrir al corazón y el corazón es poco resistente a la falta de oxígeno y nutrientes. Entonces, enseguida se resiente y te da esa puntada en el pecho que te está indicando de que algo está mal y que tiene que ver con que le está faltando llegar oxígeno y nutrientes. Y ahí es que se producen, por ejemplo, los infartos en el corazón. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿todos los tejidos tienen la misma tolerancia a la falta de nutrientes y oxígeno? No. Hay algunos que son más resistentes que otros, como el músculo, que reserva ese glucógeno para casos de emergencia, ya que la sangre no me va a traer oxígeno y nutrientes, quién sabe por cuánto tiempo, ¿sí? El glucógeno dice, ni me calienta, yo tengo mi heladera llena de energía para poder seguir funcionando sin necesidad de la sangre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Entonces, esa es la explicación desde el punto de vista práctico de por qué el músculo es malo en compartir su glucógeno. Porque él sabe que él tiene que guardar ese glucógeno para situaciones de emergencia. Y solamente, ¿quién va a utilizar ese glucógeno? Solamente él y nadie más que él. Después verán más adelante que esto tiene que ver con una enzima que sí está presente en el hígado, pero que no está presente en el músculo. Entonces, como no está presente esa enzima en el músculo, no te permite transformar el glucógeno en glucosa para que se escape. Entonces el glucógeno solamente puede utilizar ese depósito él mismo. ¿Sí? Por ahora no los voy a complicar con eso, pero es para que entiendan por qué, entre comillas, el hígado es el buenito y el músculo es el malo a la hora de compartir su glucógeno. ¿Vamos hasta acá? Si yo utilizo todo el glucógeno que ya tengo almacenado
en el hígado y en el hígado fundamentalmente, porque el hígado es el que comparte. Nuestro cuerpo empieza a quemar ¿qué cosa? Grasas. Grasa. Y cuando yo destruyo la grasa para transformarla nuevamente en hidratos de carbono, estoy rompiendo lípidos. Entonces a ese proceso se le llama lipólisis. Lipólisis. Lipo, grasa, lisis, ruptura. Rompo la grasa para volver a transformarla en glucosa, en hidrato de carbono. ¿Todos siguiéndome hasta acá? ¿Ustedes creen que porque salen a caminar 10 minutos en la bici ya empiezan a hacer lipólisis? No. Se considera que tienen que pasar aproximadamente entre 25 y 30 minutos de actividad, obviamente que depende de la intensidad de esa actividad física, para que uno empiece a gastar la grasa que tiene depositada en su cuerpo. ¿Sí? ¿Y cuál es la última fuente de energía si ya no queda otra opción? ¿Cuál es la última fuente de energía que va a utilizar el cuerpo para generar energía? Romper las proteínas. Eso, chicos, ya es un proceso metabólico que ya es extremo, ¿sí? De hecho, el proceso en el cual se destruye una proteína para transformarla en hidrato de carbono, a partir de esa destrucción proteica, generar hidratos de carbono para fuente de energía, ¿sí? Ese proceso ya es un proceso anormal, tóxico para su cuerpo, tóxico como él y Enya, ¿sí? Ya es tóxico, se producen un montón de sustancias tóxicas cuando se destruyen las proteínas para fabricar energía, ¿sí? Ya es la última señal, ya me está mostrando un gran alerta que mi cuerpo empieza a utilizar proteínas para poder generar energía. ¿Qué me implica esto? Cuando una persona realiza proteólisis, cuando el consumo de alimentos es bastante extendido. Cuando una persona pasa más de un día o 2 días aproximadamente, ya empieza a utilizar las proteínas para generar energía. Y ahí se me va achicando obviamente el tejido muscular. ¿Sí? Las proteínas que se consumen para el gimnasio tienen que ver con, siempre que queremos lograr estimular al músculo, necesitamos consumir más proteínas para darle crecimiento a esas células, para que nuestro músculo se agrande, ¿sí? Si vos haces mucha actividad física, se van a tener que fabricar un montón de proteínas dentro del músculo, entonces vos necesitas consumir aminoácidos o proteínas para tener fuente de aminoácidos justamente para fabricar nuevas proteínas. ¿Vamos? Bien. Y en el caso de que no te alcance lo que consumís, ¿de qué, Abril? No, yo decía por lo que dijo Nico en el chat, porque por lo general las nutricionistas recomiendan consumir proteínas extras cuando no te alcanzan los requerimientos y, por ejemplo, si vos querés generar volumen Claro. muscular. Exactamente. Y si no consumís la suficiente cantidad, si vos haces física, no vas sí. a ver mucho cambio en el tejido muscular, no va a haber tanto agrandamiento del tejido muscular como si lo consumís. ¿Sí? Incluso si se consumen las proteínas de más cuando no lo necesitas, sería un desperdicio, mal dicho supongo, porque Sí, se está va a bien. liberar todo en la orina. Y de la destrucción de proteínas se generan un montón de elementos tóxicos. ¿Y saben quién? Los radicales libres. Exactamente, los radicales libres van a conocerlos más adelante. Un montón de sustancias tóxicas, entre ellos radicales libres, que pueden dañar no solamente las células de nuestro cuerpo, sino también hasta el propio ADN de las células. Y ahí estamos en una complicación bastante amplia, ¿sí? ¿Y saben qué órgano se daña mucho cuando consumimos excesiva cantidad de proteínas? El riñón. Riñón. ¿Sí?
Claro, cuando hay trastorno en la alimentación, obviamente que si vos no consumís la cantidad de nutrientes necesarios para el día, tu cuerpo empieza a entrar en alerta, empieza a utilizar todos los nutrientes que tiene y después empieza a gastar tu tejido muscular. ¿Sí? A mí me pasó que cuando me operaron pasé como 3 días y medio sin tomar agua siquiera, solamente me pasaban suero, una gana de destapar el suero y así metérmelo por la boca, pues tenía la boca seca, tenía sed, tenía hambre, quería matar gente, ¿sí? La única fuente era por vena, que me introducían líquidos para mantenerme nutrido entre comidas, pero yo veía a una enfermera y le quería morder el brazo, ¿sí? Y obviamente la cantidad de nutrientes que me pasaban no llegaba a abastecer lo que mi cuerpo necesitaba en ese momento, pero ¿qué pasa? Como yo tuve una cirugía abdominal, el movimiento de las vísceras del aparato digestivo se detiene después de una cirugía, entonces ¿qué pasa? Si yo como comida como cualquier otro momento, mi alimento no avanza por mi aparato digestivo porque los órganos del aparato digestivo se quedan como paralizados por un cierto tiempo, y ustedes saben que el proceso normal de un alimento con el paso del tiempo es la putrefacción. Entonces puedo generar una putrefacción de alimentos que terminan infectándome el interior del cuerpo, y eso es algo peligroso. Por eso se suspende la alimentación en determinadas cirugías a unos pacientes, ¿sí? A mí lo único que me introducían era glucosa por la vena, pero mi aparato digestivo decía, dame una hamburguesa, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo en cuestión de 3 días y medio, entre que me interné y que empecé a comer, imagínense, se empezó a consumir mi tejido muscular también, ¿sí? Se empezó a consumir por la gran, más allá de 1 día y medio, 2 días, sin comer nada. Sin comer se le dice inanición, ¿sí? En un estado de inanición prolongada, sin comer ningún tipo de alimentos, ¿sí? Mi cuerpo empezó a realizar ¿qué proceso metabólico de todos estos? Hizo glucogenólisis, hizo lipólisis, empezó a quemar la grasa, pero después de un cierto tiempo empieza a destruir proteínas. O sea que hizo proteólisis para que mi cuerpo siga teniendo fuente de energía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero el estado de proteólisis ya es un caso extremo en cuanto a lo que tenga que ver con síntesis de energía, ¿sí? Y no es recomendable. Ya no es recomendable, ¿sí? Las proteínas, en ese sentido, las proteínas, en ese sentido, por ahí, entre comillas, digamos que no estoy tan en desacuerdo con el que es vegetariano o vegano, ¿sí? Porque las proteínas en cuanto a la alimentación son las que más daño nos causan, ¿sí? Son las que más daño nos causan. Producen un montón de sustancias tóxicas, radicales libres, ¿sí? Que no solamente son dañinas para nuestras células, sino que además pueden ser causantes de un rápido envejecimiento de los tejidos y daño de los tejidos. ¿Vamos hasta acá? ¿Y no puede haber alguna enfermedad genética o algo así que vaya a las proteínas directamente? Sí. ¿O es demasiado dañino? Hay enfermedades genéticas que los de medicina van a estudiar más que nada en el ingreso, van a hacer alteraciones genéticas, obviamente en los genes propios del ADN de determinadas células, en los cuales al haber un daño de determinados genes, ¿sí? Eso causa que algunas proteínas no se fabriquen o no se fabrican de manera correcta. Entonces, al generarse proteínas que no funcionan correctamente, eso va deteriorando al músculo, evitando que se pueda contraer, y en la persona aparece lo que se conoce como una distrofia muscular, que
va causando que el tejido muscular básicamente pierda su función y se vaya reemplazando por tejido graso. ¿Sí? Igual, eso ya es más desde el punto de vista patológico, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Bien, estos son los procesos metabólicos básicos que a ustedes les quería comentar un poquitito. Atención acá, hay dos procesos en los cuales, atiendan bien y ustedes me van a contestar cuáles son, de todos estos procesos que yo les comenté, ya para que ustedes analicen si es lisis, es ruptura, y si es génesis, es generación. ¿Sí? ¿En cuál de todos estos procesos yo transformo un elemento, escuchen bien, que no es hidrato de carbono en hidrato de carbono? Lipólisis. Lipólisis y Proteólisis. la proteólisis. Exactamente. En ellos dos estoy transformando algo que no es un hidrato de carbono en un hidrato de carbono, en glucosa. A esos dos metabolismos en los cuales, escuchen bien, transformo un elemento que no es hidrato de carbono en hidrato de carbono, a esos dos procesos se los conoce como gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Analicemos el término. Gluco, ¿por qué? Por Por glucosa. Por glucosa. Neo, ¿alguien sabe qué significa? Verdadero, creo. Eso es eu. Neo significa... ¿Y génesis? Creación. Creación o generación. Entonces, ¿qué significa gluconeogénesis? Crear glucosa. ¿Crear glucosa qué? Generación de glucosa a partir de un compuesto que no es glucosa. Exactamente. Generación de nueva glucosa a partir de un elemento que no es hidrato de carbono. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Todos me siguen? ¿Qué significaba neo, profe? Neo es nuevo. ¿Todos siguiéndome? Bien. Todo esto lo pueden llegar a escuchar en vitaminas, chicos. Cuando ustedes escuchen la vitamina fulanita de tal, es importante para la glucólisis, ya saben que es para destruir la glucosa y transformarla en energía. ¿Se entiende? Que si yo digo tal vitamina participa en la gluconeogénesis, es porque ayuda a transformar a las proteínas o a los lípidos en hidrato de carbono. ¿Me entienden lo que quiero decir? Para eso nos sirve entender de forma básica en qué consiste cada proceso. ¿Sí? Bien. Esto es una clase extra que en realidad yo generalmente no la doy, pero me va a tocar dar algunas clasecitas extras que por ahí den más con otros profes, pero que como a mí me gusta meter la cuchara en todas las clases de todos, yo les comento igual. Seguramente más adelante también les comentaré algunos secretitos acerca de las vitaminas, porque sé que es un tema que por ahí muchos no les gusta estudiar mucho, ¿sí? O que les cuesta aprender, porque tiene muchas cosas de memoria. Entonces, si bien yo no me voy a meter en la parte química de las vitaminas, como sí los otros profes, con los que den vitaminas, los químicos, como les digo yo no les voy a hablar tanto de la parte química, pero por ahí les voy a tirar bastantes tips como para que ustedes entiendan más fácil el tema vitaminas desde un punto de vista biológico. ¿Sí? Eso más adelante, en otro día que les quiera chismosear de eso. ¿Sí? Pero ahora les quería comentar acerca de estos procesos metabólicos, como para que ustedes ya vayan teniendo una noción básicamente en qué consiste cada uno,
porque se van a cansar de escuchar glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, y tienen que saber en qué consiste el proceso. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Ya los voy a ir largando enseguida, pero escúchenme un ratito más. Esto respecto a los procesos metabólicos. Todo esto lo veníamos hablando en la clase anterior, ampliamos en esta parte para que conozcan un poco los metabolismos, hablamos de las características de la célula o fibra muscular, que es todo esto que está acá. Estas son todas características de la célula o fibra muscular, ¿sí? Pero la célula o fibra muscular, a su vez, está formada por unidades más chiquitas, dijimos que se llamaban miofibrillas, ¿sí? Entonces la célula muscular está formada por un conjunto de miofibrillas. Y esas miofibrillas, yo les comenté en la clase anterior, va a estar fragmentada. Las miofibrillas acá vemos una célula o fibra muscular y vemos que en su interior hay un montón de miofibrillas, y esas miofibrillas, si sacamos una de ellas, ahí en ese dibujo lo que hacemos es ver una miofibrilla que estamos sacando del interior de una célula muscular. Vamos a ver que esa miofibrilla tiene pequeños segmentos o fragmentos, y esos segmentos de una miofibrilla es lo que se conoce como sarcómero, ¿sí? Que es la unidad mínima de contracción muscular. ¿Vamos hasta acá? Unidad mínima de contracción muscular. Si yo tengo que delimitar una sarcómera, en una sarcómera, imagínense que de acá hasta acá va la sarcómera, de una mano a la otra. En los extremos de una sarcómera se encuentran estructuras conocidas como discos Z, ¿sí? Entonces, el espacio que hay entre un disco Z y otro disco Z vecino, a ese espacio que queda entre dos discos Z es lo que se conoce como sarcómera, ¿sí? Unidad mínima de contracción muscular del músculo estriado, sarcómera, ¿sí? Y espacialmente, ¿a qué se llama sarcómera? Al segmento ubicado entre dos discos Z. ¿Vamos hasta acá? Bien. Sí. Y en estas sarcómeras, dijimos que habían dos componentes fundamentales, dos tipos de filamentos proteicos, formando la estructura principal de esa sarcómera. Acá están los discos Z. Les comenté que cuando la sarcómera se achica de tamaño, me está indicando que eso está mostrándome una contracción o una relajación muscular, cuando se achica. Una contracción. Una contracción. Similar a un acordeón, cuando un músculo se contrae, todas las sarcómeras se van a acortar en simultáneo, ¿sí? Todas las sarcómeras se van a acortar en simultáneo cuando hay una contracción muscular, ¿sí? Va a haber un acortamiento de las sarcómeras en simultáneo durante la contracción muscular. Entonces, chicos, si yo veo que la sarcómera se acorta, ¿no? Si yo veo que la sarcómera se acorta, atentos. Durante la contracción, ¿el músculo se va a cortar? Sí. Elementos más chiquitos que se llaman sarcómeras se acortan durante la contracción. ¿El músculo también se va a cortar durante la contracción? Sí. 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 El acortamiento de un músculo cuando hacemos la contracción, ¿sí? El acortamiento de un músculo cuando hacemos la contracción tiene que ver con ese acortamiento en simultáneo que sufren todas las sarcómeras. No es que una sola sarcómera se achica, sino que como un acordeón, todas se van a acortar al mismo momento. ¿Vamos hasta acá? O sea que una contracción muscular implica un acortamiento en simultáneo de todas las sarcómeras. ¿Me siguen?
Bien. Y les comentaba, esto es un disco Z, este es otro disco Z. Acá me dijeron que la sarcómera está contraída, ¿sí? Se puede ver que si esto es relajación y esto es contracción, ¿se puede ver que la sarcómera se acortó? ¿Se puede ver que la sarcómera se achica cuando el músculo está contraído? Sí. Bien. Entonces yo pregunto, en la contracción, ¿los discos Z se aproximan o se alejan? Se Se aproxima. aproxima. Se aproximan. Y cuando el músculo se vuelva a relajar, los discos Z se van a Alejar. alejar entre sí. Es completamente como un acordeón. Cuando vos cerrás el acordeón, los extremos de esos pliegues que se ven en el acordeón, los extremos se van acercando entre sí. Los discos Z se van a aproximar cuando la sarcómera esté en contracción. Y los discos Z se van a volver a alejar cuando el músculo se relaje. ¿Todos siguiéndome? Y Sí, atentos, profe. atentos con esto. ¿Cuáles eran los dos tipos principales de elementos que íbamos a tener de estructura en una sarcómera? Dos tipos de filamentos, que ya les había comentado la clase pasada también, que se llaman filamentos gruesos o filamentos de Miosina. miosina 2. Esa es una proteína motora, ¿sí? La miosina 2. De hecho, el otro día les comenté un poco cuando hablamos de citoesqueleto, de la clasificación de proteínas, les comenté las proteínas motoras. Las proteínas motoras de los microtúbulos se llamaban quinesina y dineína. Y la proteína motora de la actina, ¿cómo se llamaban? Miosinas. ¿Sí? Miosinas. Y hay distintos tipos de familias de miosinas. La que forma parte principalmente del músculo, ¿quién es? Miosina 2. Miosina 2. ¿Dónde más vieron a la miosina 2 como un elemento importante? En la separación celular. En la separación del citoplasma de las células en la división celular. Lo que se llama... Eso, forma parte del anillo contráctil. Eso, Nayara, muy bien. Forma parte del anillo contráctil encargado de la citocinesis. ¿Se acuerdan? Justamente esta misma asociación, actina y miosina 2, eran importantes para estrangular a la célula y partirla en dos al final de la división celular. ¿Se acuerdan? Bien. Dos tipos de filamentos que son la principal estructura de la sarcómera. Filamentos gruesos o de miosina 2 y filamentos finos, también llamados filamentos delgados, filamentos de actina, también son llamados, ¿sí? Y hay otro nombre más que no sé si les comenté anteriormente, pero que hay que saber. Microfilamentos. Hablar de filamentos gruesos y filamentos de miosina 2 es lo mismo. Hablar de filamentos finos, filamentos delgados, filamentos de actina o microfilamentos es todo sinónimo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Yo voy a preguntarles algo. Con esto voy a ir cerrando la clase y desde acá vamos a enganchar la siguiente. Escuchen bien, ¿eh? Cuando hablamos de la unidad mínima de contracción, ¿de quién estamos hablando? Sarcómera. De la sarcómera. Espacialmente estaba ubicado entre dos ¿qué? Disco Z. Zetas. En contracción y en relajación, ¿la longitud de la sarcómera varía? Sí. 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 En contracción, ¿se acorta o se alarga la sarcómera? Se acorta. Se corta. Se acortan. ¿Y en relajación? Se alarga. Se alargan. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos?
Entonces, si uno piensa y dice, en la contracción la sarcómera se acorta y en la relajación se alarga. Uno piensa y dice, ¿qué pasará con los elementos? ¿Qué pasará con los filamentos gruesos y los filamentos finos que tienen adentro? Uno piensa a Langaú con lógica que si la sarcómera se acorta, uno pensaría que los filamentos que lo forman adentro, que son los filamentos gruesos y los finos, uno pensaría que también se van a acortar. ¿Sí o no? Uno pensaría eso. Pero paso a chismosearle que está mal ese pensamiento. La sarcómera en contracción se acorta. Perfecto. La sarcómera en relajación se alarga. ¿Hasta ahí vamos? Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con los filamentos gruesos y los filamentos finos en contracciones o en relajación? Atiendan bien, por favor, a esto que les voy a mostrar acá. Con esto voy a ir cerrando, pero préstenme mucha atención a esto, por favor, porque es fundamental. Acá vemos una sarcómera relajada o contraída. Relajada. Relajada, ¿sí? ¿Estos son los filamentos finos o los gruesos? Finos. Finos. ¿Y estos son los filamentos? Gruesos. Gruesos. ¿Quiénes forman los filamentos gruesos? Filamentos de miosina 2. Son un montón de miosinas 2. Exactamente. Los filamentos gruesos están formados por un conjunto de proteínas miosinas 2. ¿Y los filamentos finos quiénes son? Filamentos de actina. Los filamentos de actina. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? Atiendan bien a lo que voy a hacer. Ahí marqué, ¿qué cosa? Marqué la longitud de quién. ¿Y los filamentos finos? De los filamentos finos o de actina. Esa sarcómera me dijeron que está en relajación. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Se ubican? Miren la longitud que tiene el filamento de actina cuando la sarcómera está relajada. Yo traslado esta regla. Miren lo que hago, ¿eh? Miren por favor, atentos acá. Me voy para la sarcómera que está contraída. Se puede ver que la sarcómera se achicó, ¿no? ¿La sarcómera se achicó? ¿Contracción? Sí. La sarcómera se acortó en contracción porque los discos Z se aproximaron o separaron. Se aproximaron. Se aproximaron. Entonces ahí está el error de que uno piensa, bueno, si la sarcómera se acortó, debe ser que los filamentos que lo forman también se acortan. Miren lo que pasa. Esta era la longitud del filamento de actina en la sarcómera relajada. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Miren la longitud del filamento de actina en la sarcómera contraída. ¿Cambió en algo? No. 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 No cambió absolutamente nada. Y ahora miren lo que hago. Tomo la medida del filamento grueso de miosina. ¿Sí? Estiro un poquito acá. Esa es la longitud del filamento grueso de miosina en relajación o en contracción. Relajación. En relajación. Y ahora muevo esta regla y llevo a esta regla para abajo. ¿Cambió en algo la longitud del filamento grueso? No. No. Entonces, atentos con lo que estoy por decir. ¿Es cierto que la sarcómera cambia su longitud de acuerdo a si el músculo está contraído o relajado? Sí. Sí. Pero, la longitud de los filamentos gruesos y finos, ¿varía en contracción y relajación? No. No. O sea que ojo con eso. En la contracción y en la relajación, la sarcómera se modifica de longitud. Pero los filamentos finos y gruesos que lo forman no varían en longitud, estemos en contracción o en relajación.
lo único que sufren es una reacomodación en el espacio, pero las longitudes de los filamentos finos y gruesos no varían. ¿Lo anotaron bien por ahí? Lucila se caga de risa, dice, mira este payaso cómo explica. No, perdón, profe, es que su voz Nah. sonó como de los señores que piden partes de electrodomésticos. Ah, la miércoles. No, en realidad esa propaganda te la mandé yo para que veas mientras... Porque yo vendo electrodomésticos. Hacía publicidad mientras que daba clase. Bueno, a ver. ¿Cuál es la conclusión final de esta clase entonces? A ver, Valentina. ¿Qué aprendiste en esta última parte de la clase, Valentina? Ya ni me quiere hablar, hace la muda. Ah, no, bueno, te dejo hoy por hoy. A ver, Alina. Alina tiene un hambre, me va a contestar rápido para irse a comer. Ya no tiene glucógeno, no tiene tejido graso, ya nada, entonces quiere estar muerta de hambre. A ver, Alina. Que la longitud de los filamentos no se modifica. O sea, no se La acortan. longitud de los filamentos, por más que esté la sarcómera más corta, la longitud de los filamentos finos y gruesos no varía. ¿Estamos ahí, no? Es algo muy importante eso, porque les pueden preguntar, a pesar, un verdadero o falso, vamos a suponer, a pesar de que durante el proceso de contracción las sarcómeras se acortan en longitud, la longitud de los filamentos que la constituyen no varían en tamaño. ¿Es correcto o no? Es correcto, ¿sí? Así que con eso los voy a dejar por hoy. Quería llegar a avanzar un poco más, pero nos desviamos un poco hacia los procesos metabólicos. Está todo importante igual, todo re importante. Así que en la clase siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poco más acerca de todo esto del tejido muscular. Vamos a, básicamente, hablar de lo que teníamos que hablar hoy en realidad, pero bueno, pasaron cosas. Vamos a hablar de un tejido que rodea al músculo, es un tejido que está presente en todos los tejidos de nuestro cuerpo, en todos los órganos de nuestro cuerpo, mejor dicho. Es un tejido que se lo encuentra en todo nuestro cuerpo, que se llama tejido conectivo. Así como cualquier órgano tiene su propio tejido conectivo, a partir del cual viajan los vasos sanguíneos para nutrir a un tejido, en el tejido conectivo se encuentran los vasos sanguíneos que nutren a un órgano o a un tejido, ¿sí? Vamos a hablar en la clase siguiente del tejido conectivo en relación al músculo, ¿sí? El tejido conectivo o de sostén del músculo. Y vamos a ver 3 tipos de tejido conectivo en relación al músculo, ¿sí? Que van a ser lo que se denominan epimicio, perimicio y endomicio. Eso siempre se pregunta en los exámenes de ustedes. Así que la clase siguiente que hablemos de músculo, por favor presten mucha atención a cuando hablemos de eso, ¿sí? Y una vez que hablemos de ese tejido conectivo en relación al tejido muscular, ¿sí? Vamos a hablar de más un poco acerca de los filamentos gruesos y finos de la sarcómera, ¿sí? Y vamos a ver también los distintos sectores que hay en una sarcómera, porque a pesar de que sabemos hasta el momento que una sarcómera es el espacio extendido entre un disco Z, que es esto que hace zigzag, ¿sí? Entre un disco Z y otro, eso es una sarcómera, al lado va a haber otra sarcómera, de este lado otra sarcómera, y así una tras otra, ¿sí? Vamos a conocer los distintos sectores de la sarcómera o bandas, ¿sí? Que vamos a poder encontrar. Vamos a ver qué pasa con esas bandas en la contracción, si se modifican o no se modifican durante el proceso contráctil. Y una vez que hablemos de eso, vamos a hablar de cómo esas bandas se comportan al visualizarse en un microscopio, ¿sí? Vamos a darle los nombres a las bandas que vamos a conocer, a 2 principales, y vamos a ver su comportamiento frente al microscopio, ¿sí? Así que todo eso sería lo siguiente a analizar en nuestra próxima clase. No sé si tienen algo para preguntar.
yo con esto voy cerrando el video de hoy.